Bienvenidos a la explicación del capítulo 8 de DHCP del módulo 1 de CCNA Principios básicos de Routing y Switching. El protocolo de configuración dinámica de host o DHCP es un protocolo de red que proporciona direccionamiento IP automático y demás información a los clientes. Este protocolo nosotros lo podemos ver en la mayoría de redes locales a nivel mundial y nos permite poderle asignar una dirección IP a un dispositivo que se conecte. Y en el momento en que se conecta, este protocolo le asigna una dirección IP al dispositivo, una máscara de subred cuando estamos hablando de IPv4 o una longitud de prefijo para IPv6. También le asigna de forma automática el gateway predeterminado o puerta de enlace, así como la dirección de servidores DNS para que pueda navegar a través de los diferentes nombres de dominio. Este protocolo está disponible tanto para IPv6 como para IP en su versión 4. DHCP versión 4 trabaja de tres maneras: una asignación manual, una automática y una dinámica. La asignación manual consiste en que el administrador asigna una dirección IP de forma preasignada. Básicamente, antes de que el cliente se conecte, yo puedo configurarle una dirección IP que va a ser específicamente para él. Y en el momento que el dispositivo se conecte, lo único que hace DHCP es comunicarle a este dispositivo cuál será su nueva dirección, pero se preasigna de forma manual. La asignación automática se refiere a que este protocolo asigna automáticamente una dirección IPv4 estática, es decir, de forma permanente, y la selecciona de un conjunto de direcciones disponibles. Básicamente acá yo tengo un conjunto de direcciones disponibles y en el momento que los dispositivos se van conectando se les va asignando una a una. Pero este tiene la particularidad de que es una dirección estática. Básicamente yo puedo hacer mi conjunto o pool de direcciones y en el momento que los dispositivos se van conectando a la red, lo que hace el servidor de DHCP es que va asignando una a una, ¿verdad? No existe un arrendamiento. ¿Qué es esa parte de arrendamiento? Básicamente un arrendamiento es lo que hace una asignación dinámica. En este caso, DHCP asigna de forma dinámica o arrienda una dirección de un conjunto de direcciones durante un periodo limitado elegido por el servidor o hasta que el cliente no necesite la dirección. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, básicamente que en la dinámica yo estoy arrendando o estoy prestando la dirección IP. Recordemos que las direcciones IP son limitadas, entonces por ejemplo, si yo tengo 3 direcciones disponibles, en el momento que se conecte la primera computadora, se le va a asignar la primera dirección. En el momento que se le asigne la segunda computadora, se le va a asignar la segunda dirección. Y en el momento que se conecte una tercera computadora, se le va a asignar la tercera dirección. Ahora bien, si esto se hace de forma estática, así como lo vemos acá en la asignación automática, esa dirección IP le queda de forma permanente. Quiere decir que aunque el dispositivo o la computadora se desconecte, la dirección va a ser específicamente para ese dispositivo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que la designación dinámica únicamente la arrienda, ¿verdad? Se hace un préstamo por un periodo definido de tiempo. Entonces, por ejemplo, si la computadora número 3 se va a conectar, yo le digo al servidor de DHCP que le preste una dirección IP durante, por ejemplo, 8 horas. Y a las 8 horas se le retira la dirección. Ahora bien, si la computadora sigue navegando, entonces se le renueva el periodo. Pero si la computadora ya no está, entonces esa dirección queda libre para una cuarta que pueda conectarse. Y de hecho, esta es la asignación que se utiliza hoy en día. Esta asignación se hace de la manera en la cual nos lo representa el gráfico. Cuando un cliente se conecta a la red, entonces se le hace una solicitud al servidor, el servidor ofrece una dirección, el cliente vuelve a responder de que sí acepta la dirección y por último el servidor hace un acuse de recibo de la aceptación de la misma.
Es decir, se genera una combinación de mensajes de detección y oferta, porque la computadora o el cliente, porque puede ser un dispositivo móvil también conectado a través de Wi-Fi, en el momento que se conecta a la red, entonces intenta descubrir o detectar el servidor de HCP. En el momento que la solicitud es recibida, entonces el servidor le ofrece una dirección IP, al igual que los parámetros que vimos anteriormente, el cual es la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección DNS. Un router Cisco es posible configurarlo como un servidor. Acá tenemos dos opciones: que el servidor de HCP lo haga un servidor propiamente, que puede ser un servidor Windows o un servidor Linux, o puede serse a través de un router. Se aconseja que cuando las redes son muy grandes las haga un servidor dedicado, pero si tienen un tamaño pequeño o mediano, es posible que los haga un router. Este router Cisco con el sistema operativo iOS puede configurarse para que funcione como un servidor. Para que nosotros podamos hacer esta configuración necesitamos hacer tres pasos específicos. Primero, excluir las direcciones del pool o del conjunto de direcciones. Paso 2, establecer un nombre del pool de direcciones de HCP, porque es posible que en un mismo router yo tenga dos servidores corriendo. Y configurar las tareas específicas, es decir, definir el rango de direcciones, la máscara de subred y utilizar el comando default router para el gateway predeterminado, así como otros elementos optativos como puede ser el servidor DNS o un nombre de dominio. Si nosotros quisiéramos deshabilitar todo el servicio de HCP, podemos hacerlo con el comando no service de HCP. Muy bien, veamos los comandos entonces. Paso 1, nosotros debemos de excluir. ¿Qué sucede con esta exclusión? Básicamente que cuando yo configuro, por ejemplo, un servidor de HCP para la red 192.168.1.0, mi pool de direcciones o mi conjunto de direcciones va a tomar desde la punto 1 hasta la punto 254. Quiere decir que la primera computadora que se conecte, en este caso el router le va a asignar la dirección .1, o sea 192.168.1.1. ¿Qué pasa con esto? Que por lo general esta dirección 1.1 se le da al router. Por lo tanto, nosotros tenemos que excluir direcciones, es decir, decirle al router cuáles son las direcciones que no queremos que asigne. Por lo general, Cisco nos dice que por lo menos nosotros debemos de restringir las primeras 10 direcciones. Es decir, que podemos empezar a partir de la punto 10 o a partir de la punto 11, cualquiera de las dos. ¿Para qué se dejan esas 10 direcciones restringidas? Porque yo puedo tener un router, el router por lo general se le asigna la punto 1, puedo tener un switch, puedo tener una cámara, puedo tener un servidor, puedo tener una impresora, etcétera. Entonces estas direcciones deben de ser direcciones estáticas. Recordemos que todas las direcciones que se le asignan a dispositivos administrables deben de ser estáticas. El DHCP nos va a servir para proporcionarle conectividad a los usuarios finales. Entonces es posible que nosotros, como pudimos ver acá, restringamos o excluyamos esas direcciones tanto al inicio como al final. Puede ser que yo quiera excluir, por ejemplo, de la punto 250 a la 254. Es decir, que el router no asigne estas direcciones. Por lo tanto, la última dirección que podrá asignar es la 249. Veámoslo de otra forma. Si ustedes quieren que su servidor de HCP únicamente dé direcciones desde la punto 50 hasta la punto 100, nosotros tenemos que excluir dos rangos. El primer rango es excluir desde la punto 1 a la punto 49 y excluir de la 101 a la 254. Estos dos rangos están excluidos de la asignación de HCP. Básicamente quiere decir que el primer dispositivo que se conecte se le va a asignar la punto 50, el segundo la punto 51 y así sucesivamente hasta llegar a la dirección .100. En el momento que nosotros tengamos todo esto, si un dispositivo se trata de conectar
y hay 50 dispositivos conectados en ese mismo instante, no va a poder conectarse a la red. Tiene que esperar a que un dispositivo salga para que quede una casilla libre, para que quede un espacio libre. Muy bien, entonces veamos cómo lo configuramos. Primero tenemos que excluir con el comando ipdhcp excluded address. En este caso se está excluyendo desde la dirección 192.168.10.1 espacio a la dirección 192.168.10.9. Quiere decir que estamos excluyendo un rango de la punto 1 a la punto 9. Luego ipdhcp excluded address 192.168.10.254. Es decir, que aquí estamos excluyendo una dirección. Entonces, cuando queremos excluir una dirección específica, lo hacemos de esta forma. Y cuando querramos excluir un rango de direcciones, lo hacemos como en la primera línea. Luego, lo que hacemos es que le damos un nombre a este pool de direcciones. En este caso, se les da el nombre LAN pool 1. Puede ser cualquier nombre. Y mejor si es un nombre que me dice a qué red estoy tratando de direccionar. Luego el comando network 192.168.10.0 y la máscara de su red. Esto quiere decir que nosotros tenemos que colocar la dirección de red para la cual va a funcionar mi sistema o protocolo de HCP. En este caso es diagonal 24. Luego debo de asignarle también quién es el router. En este caso mi default router o puerta de enlace o default gateway va a ser, vamos a colocar aquí router 192.168.10.1. La dirección DNS que va a depender de la configuración de la red, yo lo puedo hacer a través del comando DNS server y luego colocarle la dirección DNS. Y luego es posible que nosotros querramos agruparlas a través de un nombre de dominio, entonces podemos hacerlo de esta forma. Muy bien, ¿cómo verificamos entonces si mi DHCP está bien configurado? Pues obviamente con el comando show running config y en el apartado DHCP. También con el comando show ip DHCP bindings yo puedo ver cuáles son las direcciones que mi servidor ha asignado hacia el momento. En otras palabras, yo puedo ver quiénes son los dispositivos que están conectados actualmente a mi red y puedo ver otras estadísticas como me las proporciona este comando. Ahora, en una computadora es posible ver a través del comando ipconfig diagonal all o diagonal todos toda la configuración. Aquí vemos el nombre de dominio, vemos la dirección que se le asignó, en este caso es la punto 10 porque yo había restringido, había excluido hasta la punto 9, se le asignó el default gateway y también se le asignó el servidor DNS. Es posible que un router también funcione como un cliente de HCP. En este caso aquí tenemos un router para oficinas pequeñas y obviamente ese router para oficinas pequeñas o domésticas está conectado a otro router de un ISP. Ahora, la dirección pública que tiene mi router es asignada o es gestionada por un ISP. Yo no tengo nada que configurar ahí en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En esta entrada específica que me conecta con el ISP, yo puedo configurarlo a través del comando IP address de HCP. Notemos que aquí, en lugar de colocarle una IP específica, se le coloca DHCP en la interfaz Gigabit 01. ¿Qué quiere decir esto? Que esta interfaz actuará como cliente y estará esperando que el ISP le asigne una dirección de forma automática. Luego a través del comando no shutdown habilitamos la interfaz y luego puedo ver yo que acá se le asignó una dirección IP a la interfaz a través del protocolo de HCP. Es posible que nosotros estemos gestionando una red bastante grande y por lo general las redes grandes se segmentan. En este caso podemos ver en la imagen que acá tengo una subred que es la dirección 192.168.10.0 y acá tengo otra subred que es la 11.0. Puedo notarlo por sus direcciones IP. Muy bien, ahora ¿qué pasa? Cuando yo tengo una red grande hablábamos de que es recomendable que se asigne un servidor dedicado. En este caso aquí está, ¿verdad? Está configurado nuestro servidor dedicado. Pero dispositivos que están fuera de esa red
no van a poder comunicarse con mi servidor de DHCP. Recordemos que cuando nosotros segmentamos en subredes, básicamente la conexión predeterminada que hay es entre dispositivos de la misma subred. Ahora, ¿qué pasa? Que si un dispositivo se conecta acá, está buscando un servidor de DHCP para obtener una dirección IP de forma automática, pero mi servidor está en otra red. Básicamente entonces nosotros podemos deducir acá que es imposible que estos dispositivos se conecten porque tienen un segmento de red diferente, ¿verdad? La punto 10 y la punto 11. Entonces para eso existe un comando básico o una configuración que nos permite la retransmisión de un servidor de DHCP en donde este dispositivo va a poder comunicarse con otro dispositivo que no esté en la misma red. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Esta es la configuración adecuada. Notemos que en el router 1, el router que está en esta parte, que es el que conecta tanto la red que yo quiero direccionar como mi servidor. Muy bien, en este router se le configura en la interfaz gigabit 00, que vendría siendo esta que estoy marcando acá. Acá se le configura un comando que es iphelper y luego la dirección 11.6. Si nosotros verificamos, en este caso, nuestra topología, este es el router, este PC1 es el dispositivo que quiere obtener una IP automática y aquí tenemos la interfaz gigabit 00. Lo que estamos diciéndole a esta interfaz es que si alguien busca un servidor de DHCP, que el router lo reenvíe a la 11.6. ¿Cuál es la dirección 11.6? Es exactamente esta, la de mi servidor. En otras palabras, si este dispositivo quiere obtener una dirección IP automática, se lo va a comunicar el router y el router lo va a retransmitir hacia el servidor que nosotros tenemos montado en la otra subred. Por lo tanto, entramos a esa interfaz que no contiene el servidor y le decimos que el verdadero servidor de DHCP se encuentra en la dirección 11.6. Luego de hacer eso, pues ya tendríamos configurado nuestro router como un retransmisor de servidor de DHCP. No hay necesidad de montar dos servidores, porque muchas veces se hace eso de forma equivocada. ¿Para qué montamos dos servidores? Uno en cada subred si solamente tenemos uno. Lo único que hay que redirigirlo o retransmitirlo hacia su objetivo, que en este caso es el servidor de DHCP. Y por último tenemos acá unos datos cuando estamos solucionando problemas que tienen que ver con el DHCP. Básicamente es posible que yo conecte un dispositivo y ese dispositivo no comunique o no le retransmita su dirección IP. Es bastante probable y de hecho pues suele suceder. Primero que tenemos que revisar pues son conflictos con la dirección, ¿verdad? Si no hay una mala configuración de parte del cliente como del servidor de DHCP. La tarea número 2 es ver la conectividad física. Si no hay por ahí algún medio de red que me esté complicando o que esté deteriorado. Luego, si nada de esto funciona, entonces yo pruebo colocarle una dirección IP estática al dispositivo que quiero conectar. Recordemos que acá estoy conectando la PC1 cuando yo tengo problemas. Acá está el router, pero el problema es que no le asigna una dirección IP de forma automática. Entonces lo que hago es que pruebo colocarle una dirección IP de forma estática, obviamente que sea una IP que se encuentre dentro de la misma subred. Luego, si nada de esto funciona, entonces vamos a verificar la configuración de algún switch, porque puede ser que este switch tenga configurada seguridad de puertos o algún protocolo distinto. Y si nada funciona, entonces yo ya pruebo desde otro dispositivo, por ejemplo, que puede ser una PC2, si conecta, ¿verdad? Y si nada funciona, pues quiere decir que se cayó la configuración o el servicio de DHCP para toda la subred, ¿verdad? No es solamente un problema de esta PC, sino que es de toda la subred o de toda la vila. Pero a través de estos consejos yo puedo ir viendo paso por paso qué es lo que está mal para poder solucionarlo.